escuchando una prédica de la Iglesia Cristiana de Cortázar. Vamos a orar y a comenzar. Señor, gracias te damos en esta tarde ya, mi Dios. Te pedimos, Señor, que hables tú, Señor. Señor, sabemos que tu palabra es fiel, Señor, es verdadera. Y, Señor, nosotros solamente vamos a compartir lo que tú ya has establecido, Señor. Danos la sabiduría, Señor, para entender y comprender lo que tú quieres mostrarnos el día de hoy y decirnos, Señor. Gracias te damos, Padre Celestial, en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, les invito por favor a que me acompañen al libro de Mateo. Mateo capítulo 26. Mateo 26, versículos 14 al 16. ¿Ya lo tienen? Amén. Dice así: entonces uno de los 12, que se llamaba, ¿cómo? Judas. Era Judas Iscariote. Fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Estaba hablando de Jesús. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba oportunidad, ¿para qué? Para entregarle. Aquí nada más nos menciona que ya era uno de los 12, pero Judas realmente nunca nació de nuevo. Muchos de nosotros estamos en la iglesia cristiana, venimos, oramos, nos arrodillamos y hacemos tantas cosas que parecemos discípulos, pero nuestro corazón realmente no ha sido transformado. Aquí el corazón de Judas siempre se inclinó hacia el dinero, hacia lo monetario. De tal manera que cuando él habló con el Sanedrín, con los religiosos, con los sacerdotes, él buscó la manera de ganar dinero, de llenarse más las bolsas. Judas tenía un puesto entre los discípulos de Jesús y él era el tesorero. Ok, en una empresa hay contadores que son los que llevan las finanzas de la empresa como tal. Entonces, si el dueño decide que va a comprar alguna maquinaria o algo que se requiera para la empresa, ¿a quién le tiene que pedir el dinero? Al contador, ¿cierto o no es cierto? Entonces el contador le dice: ¿sabes qué? Tenemos tanto, adelante. O ¿sabes qué? No se puede, adelante. Judas sabía cada movimiento de Jesús. Él sabía dónde iba a estar, quién iba a estar con él, cuánta gente iba a estar. Judas sabía todo. Entonces Judas conocía que Jesús tenía un poder para atraer multitudes. Y donde hay multitud, ¿qué creen? Hay dinero. Y Judas dijo: no, pues de aquí soy. Él buscaba cada instante llenarse más sus bolsillos de dinero. Cuando comenzaron a planear el arresto de Jesús, fue después de un milagro que precisamente había sucedido días antes, que fue la resurrección de Lázaro. Acompáñenme a Juan 12, capítulo 1, amén, del 1 al 5. Dice: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Dice: Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó, dice, ¿de qué? Del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido? ¿Por cuántos dice? Por 300 denarios y dado a los pobres. Pero el versículo 6 dice: pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Ok, aquí nos narra algo tremendo. Yo creo que muchos de nosotros, de los que estamos aquí, tenemos algo por qué agradecerle a Jesús. Algo insignificante o muy significante. Aquí vemos a María como un perfume de nardo puro que tenía guardado, que valía 300 denarios.
Un denario en aquella época equivalía a un día de salario. Un día de salario hoy en día, ¿a cuánto equivale? 80 pesos más o menos, ¿no? Por 300, ¿cuánto es? 2,400. Imagínense un perfume de ese costo, de 2,400 pesos, y que sea usado para lavar los pies. ¿Eso qué quería decir? Que había una gratitud enorme en María por haber resucitado a su hermano Lázaro. ¿Sí o no? Nosotros, hermanos, tenemos un motivo por qué agradecerle a Jesús, y eso fue el habernos librado del pecado, de habernos librado del juicio que nosotros merecemos y no Él, porque Él era justo. Hermanos, es un día a la semana que nos reunimos en un domingo aquí en la iglesia, y aún así muchos de nosotros no podemos hacer el esfuerzo para mostrarle a Jesús su gratitud, la gratitud que tenemos con Él, de llegar en punto a la iglesia, hermanos. Es increíble cómo, sabiendo estas cosas tan tremendas que Él hizo por nosotros seamos unos malagradecidos. Aquí podemos ver cómo la naturaleza de Judas en todo momento brotaba. Y es que él sabía que cuando Jesús iba a ir a algún lugar, iba a haber mucha gente y a su vez también iba a haber mucho dinero. Juan 11, 47, 53, ahí un poquito más para atrás, dice el 47: entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales, y si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumos sacerdotes, aquel año, le dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Judas había de morir por la nación. Así que desde aquel día acordaron matarle. Ok, dice en el 47 que se reunieron el concilio y los fariseos, pero ¿dónde se reunieron? En un patio. Ahora vemos en el Senado, tiene su lugar de reunión, que es la Cámara, ¿verdad? Es una Cámara, la Cámara de Senadores. Cuando se reúnen en otro lado, esas reuniones no tienen validez. Entonces, antes de que Jesús fuera arrestado, estos ya estaban planeando cómo arrestarle, pero de una manera ilegal. ¿Por qué? Porque anteriormente habían tratado de matarlo a pedradas, buscando cualquier excusa para acusarle y que el pueblo pues lo apedrearan y lo mataran, pero no habían encontrado nada para poderlo matar, y la única manera que encontraron para prenderlo fue con trampas y de una manera ilegal. Podemos ver que todo fue planeado ilegalmente. Fue después de haber resucitado a Lázaro cuando empezaron a reunirse para aprender a Jesús. De hecho, ellos mismos, días antes, le habían dicho: si tú eres el Cristo, si tú eres el Hijo de Dios, danos señales. Ellos sabían, ellos conocían la ley, sabían que el Hijo de Dios iba a sanar enfermos, iba a sanar leprosos, a infinidad de cosas. Ellos le habían dicho días antes: si tú eres, pues haznos. Y ahora es increíble cómo, sabiendo ellos estas cosas, aún así procuraban arrestarle. Mateo 26, 3, capítulo 26, versículos 3 al 5, dice: entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prenderle con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Fíjense nada más qué tremendo. Ellos sabían, recordemos que iba a ser la Pascua, venía la fiesta de la Pascua. Entonces ellos sabían el poder que tenía Jesús con las multitudes. Y decían: si lo aprendemos en la Pascua, muchos de sus discípulos van a venir contra nosotros y pues nos lo van a quitar. Entonces, mejor hagámoslo después de la Pascua. Pero se suponía que para esa reunión tenía que ser en un lugar designado, que era un salón, pero lo hicieron de manera ilegal, ya lo vimos. Hermanos, ellos eran los principales, eran los sacerdotes, eran los líderes religiosos,
Pero ¿qué creen? Tenían miedo porque sabían que lo que estaban haciendo no era legal. Así que cuando ellos estaban conviniendo arrestar a Jesús, después de la Pascua, se les cayó todo el teatrito, se les cayó todo su plan. ¿Pero por qué creen? Porque el Padre tiene todo bajo control, minuto a minuto, segundo a segundo, tiene todo bajo control. Hermano, si tú estás queriendo hacer algo y tu vida parece que no tiene salida, que no tiene forma, el Señor tiene el control de todo. Tú confía en Él. La traición de Judas fue lo que apresuró que todo cambiara de planes. No porque ellos quisieran, no porque ellos dijeran, no, pues sabes que ya descubrieron a Judas, ahora sí vamos a apresurar todo. No, fue porque Jesús así lo había establecido. Cuando Judas fue descubierto, fue cuando estaban en la Santa Cena. Si recordamos esa escena, ¿verdad? Judas, ¿quién era, hermanos? Era uno de los discípulos, uno de los 12. Aquí en esta iglesia podemos haber muchos Judas. Podemos haber personas que nada más estamos buscando el momento para planear algo contra los líderes. Era increíble cómo se camuflajeaba tan perfectamente que los demás no se daban cuenta. Es más, aquí estoy yo y puedo ser un Judas. Puedo ser el que estoy buscando la manera de traicionar al líder de aquí para quedarme con todo. Hermanos, el primer enemigo de la iglesia no son los que están allá afuera. Está aquí adentro el primer enemigo. Y esos son los religiosos, los que no aceptan las cosas como Jesús establece. Dice el libro de Lucas en el capítulo 22, en el versículo 1 al 3, dice: estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían, fíjense nada más, porque temían al pueblo. Y el 3 dice: y entró Satanás, ¿en quién? En Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los 12. Judas ya se había perdido, hermanos. Ya estaba extraviado. Pero una vez más vemos cómo todavía Judas pasa desapercibido para los demás discípulos. Dice que Satanás se disfraza como un ángel ¿de qué? De luz. Aquí está el hermano Juanito adelante predicando. Parece que está predicando la palabra de Dios, porque yo no me voy a mostrar tal cual soy. Yo no les voy a decir: hermanos, esto que está haciendo el pastor no es legal, esto y esto y esto. No, yo voy a venir aquí con un disfraz perfectamente para que ustedes confíen en lo que yo les estoy diciendo. Aquí lo vemos, ¿cierto o no es cierto? Es más, podemos ver aquí a Juanito y podemos, ay, mira que hasta la aureola se le ve. Podemos expresar muchas cosas, pero realmente nadie de nosotros conocemos más que el Señor, hermanos. Él sabe las verdaderas intenciones que hay dentro de nosotros. Así que Satanás nunca se va a presentar como es. Siempre se va a presentar en la iglesia, en una familia, en algún lugar donde haya muchas personas, como un ángel de luz. Y va a buscar siempre dividir. ¿Por qué se tenía que hacer en la Pascua? ¿Por qué se apresuró todo en la Pascua? Si los principales sacerdotes ya habían acordado y decir que iba a ser después de la Pascua. ¿Por qué? Porque ya estaba establecido. En el libro de Éxodo, en el capítulo 12, acompáñenme por favor. En el libro de Éxodo, en el capítulo 12, ¿ya lo tienen? Dice así la palabra de Dios: y habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses para vosotros, será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero, dice, por familia. Mas si la familia fuera pequeña, que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, y haréis la cuenta sobre el cordero. Aquí en el capítulo 5, fíjense nada más lo que dice aquí. El animal será como, ¿cuál animal era? Un cordero sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes.
Fíjense nada más, aquí vemos lo que los escribas y los fariseos no comprendían verdaderamente, que Jesús era el Cordero, que Jesús era el Hijo de Dios, y no podía haber otro día para redimir al pueblo de los pecados más que el que ya estaba establecido. Ellos lo querían hacer después. Aquí en el Éxodo 12 se instituye la Pascua por Jehová. Se iba a celebrar el primer mes del año judío. Le llaman allá el año de Nisan, pero que nuestro calendario viene siendo entre abril y mayo. Dice que además el cordero tenía que ser apartado hasta el día 14, es decir, 15 días después. Y si comenzamos un día desde un lunes en nuestro calendario, ¿cuándo es el día 14? Un domingo, porque el 5, 6 y 7 es el primer domingo, el 14 es el otro domingo, ¿sí? Entonces era el día 14, el domingo de Ramos, cuando Jesús iba a entrar, y entró montado en un pollino. Eran los 6 días antes. Dice que después de su entrada de Jesús, 3 o 4 días después iba a ser capturado. Que si hacemos la cuenta, 3 o 4 días es lunes, martes, miércoles y jueves. Todo está planeado perfectamente, hermanos. Nosotros decimos, bueno, ¿por qué? Pues es que los mexicanos acomodaron todo para el domingo. Todo estaba perfectamente estructurado, hermanos. ¿Cierto o no es cierto? Algo realmente increíble, cómo el Señor tiene el control de todo. De minuto, de segundo, de horas, de día, de todo, hermanos. Y Él sabía en manos de quién iba a ser entregado y quién iba a ser el que lo iba a traicionar. Como Él sabía todo esto, les pidió a sus discípulos en el huerto del Getsemaní, después de la cena, cuando anunció que Judas lo iba a traicionar. Después que terminaron de cenar, Él se fue con sus discípulos al huerto del Getsemaní. Pero Judas, cuando supo que había sido descubierto por Jesús, Él dice que tomó el pan y salió. Y aún así los discípulos no habían comprendido, porque momentos antes Jesús les había dicho: el que meta el pan en mi plato, ese es el que me va a entregar. Y los discípulos estaban ahí, ellos vieron esa escena. Jesús ya les había dicho quién era el que les iba a entregar, pero ¿qué creen? Jesús confundió más a los discípulos. ¿Por qué? ¿Con qué razón? De que se cumpliera todo. Él no iba a exhibir a Jesús, Él tenía que cumplir todo lo que ya estaba establecido. Cuando Jesús se va al huerto del Getsemaní a orar, pues Él ya sabía que su hora había llegado. Entonces es cuando le dice a sus discípulos: ayúdenme a orar, porque Él ya sabía que ese momento en su humanidad iba a ser el tormento más grande que iba a atravesar. Por eso fue que les dijo a sus discípulos: acompáñenme a orar. Hermanos, es increíble cómo el traicionero, el que divide, el que hace que todas las cosas se pierdan, se extravíen de la meta, está dentro de una misma familia, de una misma iglesia. Quiero hacer un paréntesis. Ahorita está de moda la guerra entre cárteles contra cárteles. Y los mismos cárteles tienen en los cuerpos policíacos gente infiltrada, ¿cierto o no es cierto? Entonces, cuando la policía, cuando algún mando está planeando ir contra el cártel, ¿qué hace el infiltrado? Avisa. Entonces, lo que la policía quería hacer se desvanece porque no se logra el objetivo. Hermanos, cuando la iglesia está creciendo y está mejorando y cada día se está compartiendo más la palabra de Dios y las cosas van siendo como el Señor quiere que sean, y de repente algo lo trunca, ¿quién creen que fue? El que llegó de afuera y nos empezó a gritar y nos empezó a decir todas las verdades. Aquí adentro, hermanos, son los religiosos los más peligrosos que puedan existir en las iglesias, hermanos. Es por eso, hermanos, que la palabra nos exhorta a ser verdaderos, a amarnos con ósculo santo, dice la palabra de Dios, a ser sin fingimiento. Por eso es que la palabra de Dios nos exhorta a estas cosas, hermanos. Hay hermanos todavía, no en esta iglesia, porque en esta iglesia no pasa, que llega la hermana o que llega el hermano: hermana, ¿cómo está? Dios le bendiga. Qué bonito vestido, qué bonitos zapatos, qué bonito
parece, ay, sí, hermano, muchas gracias, y se da la vuelta y de todos los adjetivos que quieran luego calificar, tan luego se da la vuelta el hermano o la hermana, el sable en la espalda, hermanos. Es increíble cómo en las iglesias hay personas así todavía, hermanos. Papás, mamás, ¿a quién le gusta que sus hijos estén peleados? A nadie, ¿verdad que no nos gusta como papás? A nadie nos gusta que estemos peleados. Así es la iglesia, hermanos. Somos una familia y no debemos de pelearnos, no debemos de tener fingimiento con el hermano, debemos de ser sinceros. Pues está bonito, hermano, tu atuendo, pero para mí en realidad yo me guardo mi comentario. Pero ay, qué padre, no seamos hipócritas. Lucas 22, nuevamente, a ver, regresemos 3. Dice, y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12, dice el 4. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se los entregaría. ¿Y ellos qué hicieron? Se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas ¿de quién? Del pueblo. Otro evento más que sucedió, aquí vemos el por qué Judas buscaba el dinero, hermanos. Él tenía coraje de lo que había pasado días atrás con el perfume. Él tenía un coraje, un rencor contra María, porque había desperdiciado 300 denarios. Imagínense, ¿qué podía haber hecho Judas con 300 denarios? Pudo haberse comprado el mejor asno en ese momento, pudo haberse comprado las mejores sandalias en ese momento, la mejor túnica, pero no, María tenía que haberlo derramado en los pies. Ay, María. Judas estaba lleno, hermanos, lleno de rencor contra María, ¿sí? Y contra Jesús también, porque él había permitido que se hiciera ese desperdicio. Pero nuestro Señor le dijo, para esta hora, ella lo ha guardado. Hermanos, cuando tú tengas un motivo por el cual agradecerle al Señor, hazlo sin esperar un segundo, un minuto, hermano, porque el día de mañana no sabes qué pueda pasar, tanto en la congregación como en tu vida, y no tengas tiempo de agradecerle al Señor y que te vuelvas un Judas y digas, me guardé todo eso para un día especial y tristemente ya no va a haber tiempo, hermanos. La Biblia nos revela algo realmente sobrenatural, que Satanás es un espíritu que opera en el mundo espiritual, pero tanto él como sus demonios, los demonios y los ángeles caídos son dos criaturas diferentes. Los ángeles caídos fueron los que cayeron con Satanás del tercer cielo y se les llama principados. Y los demonios son las huestes de maldad. Son como si fueran pues, los achichincles de Satanás. Pero todos estos demonios, todas estas huestes y Satanás tienen un control sobre lo espiritual en nuestras vidas, hermanos, que cuando nosotros nos descuidamos, cuando nos deslizamos tantito, ellos saben en qué momento entrar en nuestra vida y tocar algo de nuestro cuerpo, y en ese momento nuestra vida comienza a tambalearse. En ese momento, lo que pensábamos que estaba bien, de repente, caray, pues, si a mí no me dolía aquí, ¿y ahora qué me pasa? Cuando descuidamos nuestro alimento, que es la palabra de Dios, pueden suceder estas cosas, hermanos. Alguna hueste va a entrar a tu cuerpo. Y dice la palabra de Dios que cuando nuestro cuerpo es limpiado, ya no regresa uno, sino regresan más. Podemos verlo en el ejemplo del endemoniado gadareno. Dice que él, día con día, ¿qué buscaba él? Hacerse daño. Con las cadenas, él buscaba hacerse daño. Cuando una persona dice, ¿sabes qué? Mi vida ya no tiene sentido ya. Es mejor que venga el Señor y me recoja. Quiero decirte que no va a venir el Señor, hermano. Porque el Señor no puede poner en ti ese tipo de pensamientos. El que va a venir por ti y te va a llevar va a ser Satanás. No va a ser el Señor. Si tu vida tiene problemas, si tu vida tiene alguna consecuencia fatal por algo que tú permitiste, créeme, hermano, que no vamos a estar con el Señor ese día. Dice Deuteronomio capítulo 27, versículo 25. Dice, maldito el que recibiere soborno para quitar la vida, ¿a quién? Al inocente. ¿Qué recibió Judas? Soborno. Judas conocía esta parte de la palabra de Dios.
Judas sabía esta porción de la Biblia, pero ¿qué creen? Su avaricia en ese momento lo hizo olvidarse de esta parte. Por esto es que Judas no lo recordó. 2 días habían pasado ya y ya estaban cerca de la Pascua, y el apóstol Juan nos relata los eventos de la Santa Cena, donde se estableció el pacto de sangre bajo la cual todos nosotros vivimos, hermanos. Dice Mateo 26:20. Dice: cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzaron cada uno de ellos a decirle: Señor, ¿soy yo? Me imagino yo la cara de cada uno de los discípulos. Imagínense esa escena, hermanos. El Señor ya les había dicho que uno de ellos mismos, imagínense que en la empresa donde trabajamos, ¿verdad? Nos dicen: ¿saben qué? Yo conozco todo y sé que uno de ustedes es el que está haciendo algo para que la empresa se vaya a la quiebra. Y todos: ¿acaso seré yo, patrón? Y otro: ¿o yo, patrón? ¿o yo, patrón? Y cada uno con su carita de... O sea, una vez más vemos cómo todo es en la misma casa donde está el traidor, hermanos. En ese momento estaban los 12 y los mismos 12 empezaron: ¿seré yo? ¿seré yo? Aquí en esta iglesia puede haber algún Judas. Es increíble, hermanos, realmente cómo la palabra de Dios... Vamos a Hechos 20:28, por favor, los 28 al 32. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar, ¿quién? La iglesia del Señor, el cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida, ¿qué dice? Entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí, ¿a quién? Ay, Señor. Hermanos, Pablo iba a partir de la iglesia de Éfeso en ese momento. Pablo se iba a ir, pero les advierte, les dice: tengan cuidado, hermanos. Tengan mucho, mucho cuidado, porque no voy a estar yo. Y eso a Pablo le causó tristeza. Lloró Pablo. Dice que les dijo: tengan mucho cuidado, hermanos, porque después de mi partida y van a estar entre vosotros. Tal vez es el hermano que está al lado, la hermana, no sé, alguno de nosotros puede ser ese que está infiltrado aquí, pero estamos tan perfectamente disfrazados que los demás no se dan cuenta. Pero esa persona que está ahí a tu lado, esa persona que está en el otro extremo de la fila, es Satanás, hermano, que está disfrazado con una carita. Yo veo a mi niña, ¿verdad? Le veo su carita y digo: ay, qué hermosa carita tiene mi bebé. Así son los Judas, hermanos. Carita tan hermosa que no se percibe por los demás. Tristemente pasa, y muy seguido, hermanos. Es por eso que el apóstol Pablo les dice: tengan mucho cuidado. Hay líderes que los que están realmente en comunión con el Señor van a darse cuenta de quiénes son esas personas que están buscando la manera de dividir o de traicionar a la iglesia. Los que están en verdadera comunión con el Señor son los que van a darse cuenta. Mateo 26:22, por favor. Y entristecidos, dice, en gran manera, cada uno de ellos comenzó a decirle: soy yo. Hermanos, Judas era un amigo de los discípulos. Vivía en medio de los discípulos, hermanos. Tenía una intimidad con los discípulos, hermanos. Pero estaba tan perfectamente disfrazado que los mismos discípulos no se dieron cuenta que él era el que iba a entregar al Señor Jesús. Judas era un hipócrita, pero de esos perfectos que se hallan en todas las congregaciones, hermanos, y esta no creo que sea la excepción. A lo mejor, les repito, a lo mejor hay uno, ¿verdad?, que solamente está buscando el momento, y si no lo hay ahorita, gloria a Dios. Pero ¿qué creen? El día de mañana va a llegar uno, hermanos. Judas era muy listo. En todo el tiempo que estuvo con Jesús, en sus 3 años y fracción que estuvo con Jesús, 3 años y meses, nunca hizo algo que lo delatara. En el tiempo
que estemos en esta iglesia, tal vez muchos de nosotros no haremos nada, pero va a llegar un momento en que nuestro interior va a salir a la luz. Él no hizo nada para que se sospechara de él. Judas era el tesorero, y como les repito, el tesorero era una persona de confianza. El contador en la empresa, en cualquier otro, es una persona de confianza porque se le delega todo el dinero, toda la economía la tiene él bajo control. Entonces Judas era un tesorero y él tenía, entonces, pues, a ver, el pastor me delega a mí las finanzas de aquí de esta iglesia. ¿Quién va a pensar que yo, si el pastor me tuvo esa confianza, quién va a pensar que yo voy a ser pues ¿cómo crees? Y Juanito, es más, es el que más confianza le tiene el pastor. O sea, él no puede ser, él no va, no. O sea, es impensable, vaya. En aquel tiempo, hermanos, y como ahora en día, el tesorero era el que tenía la posición también, o sea, hello, ¿verdad? O sea, yo soy el que tiene el dinero. Para dirigirte a mí, primero déjame ver tu carro, primero déjame ver tu ropa, tus casas. Si quieres algo conmigo, o sea, primero déjame ver tu vida, ¿verdad? Entonces, no podían desconfiar de él, porque él era una persona de confianza para el maestro. ¿Cómo el maestro iba a poner a alguien del cual no se confiara? O sea, ellos más se confundían. O sea, él no puede ser. Por eso es que cuando lo vieron salir dijeron, pues va a darle de comer a los pobres, ¿no dice la palabra de Dios? Que cuando lo vieron que salió, ¿qué pensaron? Mira, ya se va Judas, va a darle a los pobres. ¿Cierto o no es cierto? Judas nunca fue denunciado por Jesús, hermanos. En todo el tiempo que estuvo con Jesús, en los 3 años y meses, Jesús nunca lo trató de una manera diferente a Judas. Y él sabía que él era el que lo iba a entregar, pero Jesús nunca lo trató de una manera diferente. Es por eso que también, pues nunca se dieron cuenta, ¿verdad?, que él era el que lo iba a traicionar. Vamos a Juan capítulo 6, versículos 70 y 71. Dice: Jesús les respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? ¿Y uno de vosotros qué? Es diablo. ¿Hablaba de quién? De Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Jesús ya lo sabía, hermanos. Él ya sabía que Judas era el que le iba a entregar, pero aún así él no hizo distinción. Él bien pudo, era como: Judas es el que me va a traicionar y yo lo sé, pero estos no lo saben. Mejor, ¿sabes qué, Judas? Tú mejor hazte para acá, por aquello de que hay alguna cosa mala, ¿no? Nunca Jesús lo trató diferente. Judas, en la Santa Cena, dice la palabra de Dios que él metió su pan en su plato, ¿verdad? Remojó. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Dónde estaba sentado Judas? A un costado. Si vamos al Medio Oriente, a España, donde hay reyes todavía, se sienta la reina, se sienta el príncipe, y a su lado está su hijo, su hija, o sea, el más allegado, ¿sí o no? Entonces Judas estaba a un lado de Jesús, era uno de sus amigos, de sus allegados. Entonces, más confundidos estaban los discípulos porque decían: no puede ser Judas, o sea, no hay manera de pensar que es Judas el traidor. Juan 13, 27, 30, un poquito más adelante, Juan capítulo 13, versículos 27 al 30 dice: y después del bocado Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Hazlo más pronto. ¿Por qué le dijo más pronto? Porque ya se había acordado. Recordemos que ya se había acordado que iba a ser después de la Pascua. Pero le dijo: no, hazlo más pronto. Dice 28: pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Jesús tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a ¿quién? A los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era de noche. Judas, hermanos, comparte el plato con nuestro amado Señor Jesús. Alguno de ustedes me invita
a su casa a comer. El hermano Hugo me invita a su casa a comer. Ven cómo es buena onda el hermano. Me invita, llego a su casa y de repente veo que su plato tiene frijolitos con ese quesito así bien sabrosito, con choricito y unos bolillitos bien tostaditos. Y agarro mi bolillito yo y digo, con permiso, hermano. Qué grosero de mi parte, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero si su amada esposa ve su plato y se le antoja y dice, a ver, mi amor, dame chance. Es normal, ¿sí o no? ¿Por qué? Por la intimidad que tienen ellos, ¿verdad? Pero yo, un invitado, ¿cómo va a llegar a ser? O sea, es una verdadera grosería eso, ¿sí o no? Entonces, no se podía hacer. Y Judas lo hizo con el Señor Jesús. ¿Qué quería decir? Que había unión, ¿sí o no? Juan 18, ahí un poquito más adelante, 18:3, dice, Judas pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y ¿con qué? Con armas. Fíjense nomás, eran unos miedosos. Los sacerdotes, los del Sanedrín, los principales, eran unos miedosos, hermanos. Porque dice que fueron por una compañía de soldados. En la semana estuvimos con un tema de cuánto equivalía una legión, que nos había dicho el hermano Rubén. Y bueno, investigando, una legión se conforma de 6,000 soldados, pero dice que fueron aquí con una compañía, y una compañía es la 10ª parte de una legión. Es decir, ¿con cuántos soldados fueron los escribas y los fariseos para arrestar a Jesús? ¿Con cuántos? 600, hermanos. Fíjense nada más, con 600 soldados. Díganme si no eran unos miedosos. Eran unos miedosos esos principales, hermanos. 600, imagínense 600 personas, hermanos. En su mente imaginen que Jesús está aquí y aquí hay 600 personas nada más. Imagínense, rodeándolo para que no pasara nada. Tenían miedo, hermanos. ¿De qué? De que el pueblo se levantara, de que el pueblo se diera cuenta y fueran a quitárselo. Dijeron, tenemos a los soldaditos. 600 soldados, no me fallan. Era increíble la manera tan ruin, tan vil, tan mentirosa. ¿Cómo ellos hicieron todo eso? Aún en día, hermanos, los religiosos, los líderes religiosos tienen un poder sobre el gobierno. ¿Sabes qué? Va a venir su santidad. Pero para que su santidad tenga, pues, la certeza de que no le va a pasar nada, ocupo que me mandes gente preparada para cualquier cosa. Pues que no sabemos, y más los mexicanos. Es increíble, hermano, el miedo que tienen. Hermano, tu pelea, tu batalla, tú no la vas a pelear solo. A ver, vamos a Deuteronomio 20, 1-4. Del 1 al 4 dice, cuando salgas a la guerra, ¿contra quién? Contra tus enemigos. Si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas, ¿qué dice el Señor? Temor, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Y cuando os acercareis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo y les dirá, oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros. ¿Contra quién? Contra vuestros enemigos. ¿Para qué, hermanos? Hermanos, si tu problema, si tu batalla, tú lo ves como el más enorme de los gigantes, como el más grande de los problemas, el Señor te dice, no es en tus fuerzas, no pelees solo, yo aquí estoy para pelear contigo y yo te daré la victoria. Cuando llegaron a arrestar a Jesús al huerto del Getsemaní, dice que llegó Judas y le dijo, salve maestro, todavía con su vocecita de, salve maestro, y agarró y... Por eso dice, está el dicho, el beso de Judas. Y en ese momento la guardia, todos los que venían, ya sabían que esa era la señal. Y cuando llegaron, Jesús les dijo, porque él ya sabía, ¿verdad?, a qué iban. Jesús les dijo, ¿a quién buscáis?
¿Y qué les dijo él? ¿Qué le dijeron ellos? A Jesús. Y él les dijo, yo soy. Y dice la palabra de Dios que cuando él les dijo, yo soy, ¿qué pasó con ellos? Tremendo. Es increíble, hermanos. Dijo, yo soy. Pero Jesús les dijo, ¿a quién buscáis nuevamente? Les dijo, a Jesús. Y les volvió a repetir, yo soy. Y Jesús dijo, a ellos no los toquen, a ellos déjenlos ir. Después de que lo aprendieron, dice que lo llevaron primero ante quién, ante Caifás, ante todos sus que estaban de su lado, vaya, ¿sí? Porque ellos sabían que si lo llevaban con Poncio Pilatos, a lo mejor podía ser diferente. Entonces ellos empezaron antes de llevarlo con Pilatos, Jesús pasó por otros juicios que eran ilegales, ya lo vimos, eran ilegales esos juicios, ¿verdad? Y cuando llegaron al último con Poncio Pilatos, dice que lo agarraron a quieras en la noche, ¿sí o no? Cuando terminaron la cena, Jesús se fue al huerto y ya era de noche, eran como entre 2 o 3 de la mañana ya. Entonces lo agarraron y ya después lo llevaron a los juicios y al último lo llevaron con Poncio Pilatos. Pero dice que cuando se lo llevaron a Poncio Pilatos, él estaba ¿qué? ¿Cómo? Durmiendo. Poncio Pilatos estaba durmiendo. Se levantó todavía así como, y ahora estos que quieren, ¿verdad? Y cuando Poncio Pilatos se levanta y ve todo el número de gente que había, digo, caray, pues verdaderamente es algo importante. Me despertaron por algo que realmente tiene importancia. Entonces cuando Poncio Pilatos se levantó y vio todo eso, dijo, caray, pues algo tremendo pasó, ¿verdad? Hermanos, cuando veamos que las cosas se están poniendo turbias, que cuando veamos que todas las cosas se están saliendo de control, confiemos en el Señor, hermanos. Él tiene el control de todas las cosas. Lo que los escribas, los fariseos, el Sanedrín y todo el grupo de religiosos no comprendieron ni entendieron, es que se estaba cumpliendo el acto más grande de amor por la humanidad. Estaba muriendo el Cordero puro y sin mancha para remisión de pecados tuyos y míos, hermanos. Hermanos, si alguno de nosotros en algún momento hemos fallado, Pedro falló, hermanos. Pedro lo negó. Después le dijo Jesús que antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Pero él lo hizo de una manera espontánea. Pedro no lo planeó. Si alguno de nosotros, hermanos, fallamos delante de Dios, vayamos a Él y pidámosle perdón. Amén. Oremos al Señor, hermano. Bendito Padre, gracias te damos en esta tarde, mi Dios, por tu bendita palabra. Señor, en esta tarde queremos pedirte perdón, Señor, si es que en nuestro corazón hay rencor, hay alguna raíz de amargura, Señor, que no nos permite acercarnos a ti, Señor. Señor, queremos ser parte de tus discípulos, Señor. Señor, si fallamos, lo hacemos, Señor, sin intención. Tú conoces todo, Señor. Te pedimos perdón, Señor. Y si alguno, Señor, de nosotros ha maquinado algo, Señor, te rogamos, Padre Celestial, que lo perdone, Señor. Que le muestre, Señor, que debe de arrepentirse. Gracias, Padre Celestial, por este momento de revelación de tu palabra, Señor. Gracias. Te pedimos, Señor, que nos cuides y que nos fortalezcas en cada minuto de nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Esto fue una prédica de la Iglesia Cristiana de Cortázar, Torre Latino 101A, Colonia Centro, Cortázar, Guanajuato, México. Si necesitas contactarnos, búscanos en Facebook o en SoundCloud como IC Cortázar.